Paz, Señor, hermanos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Estoy poniendo un tema que permítame tantito. Ahí está. Paz, Señor, a todos, bienvenidos. Vamos a ver un tema. Jesús no es el Padre. Recibo opiniones, recibo comentarios. La paz del Señor a todos, bienvenidos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús no es el Padre? No sé si me escuchan todos. Bienvenidos, no sé si me escuchan. Jesús no es el Padre. En primera, porque hay un creador del universo. Ok, estoy hablando bajo mi responsabilidad. Acuérdense que cada quien que habla, es responsable de lo que habla. En su deidad, sí lo es, dice Alejandro. No Alejandro, porque en él habitaba, en él habitó, dice corporalmente, toda la deidad. En Jesús habitó, o en él habita, pero no, él no es deidad. Ese texto tienes que entenderlo mejor. En él no es la deidad. Jesús no es la... Félix Domínguez, la paz de Dios no tiene parentesco humano. Sí, hermano, sí. ¿Y qué dice Romanos 9? Sí. Ok, vamos a leerte Romanos 9:5. Mira, tienes que entender ese texto porque si no te vas a confundir. Mira, Romanos me dijiste 9:5, mira, te lo vamos a leer para todos aquellos que dicen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Creador. Dice Romanos 9:5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las... El cual es Dios sobre todas las... A ver, amigos ahí que me oyen. El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí es Dios sobre todas las cosas? Sí, pero no es el Dios eterno. Quitémonos eso de nuestra mente. Que Cristo no vino a destronar a su Padre, ni tampoco se vino a sentar en el trono ahora sí sobre de Dios, sino que Cristo dice que se humilló hasta lo sumo, siendo él en forma de Dios, no escatimó, ¿verdad? Aferrarse, no escatimó, o sea que no deseó ser el Dios, sino que en forma de ser humano se humilló. ¿Vamos bien? Ok. Otra vez el texto que me daba por ahí mi amigo. Mi amigo no me acuerdo ni cómo se llama. Miren, es un tema muy bonito. Y en de este tema depende la salvación. Acuérdense. ¿Por qué la salvación? Porque si nosotros no conocemos quién es Dios y quién es Jesucristo, no vamos a alcanzar la vida eterna. Miren, dice el que nos daba, el muchacho dice, de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Dios, así dice, ¿verdad que no? Vino Cristo. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué era Dios sobre todas las cosas? Ok, vamos a entrar en detalles. Miren, vamos a entrar en detalles. Ahí les encargo que le den tap a mi pantalla y todos son bienvenidos a mi live. Acepto opiniones, acepto preguntas, acepto, ¿verdad?
conversaciones, como ustedes quieran. Vamos a ver un texto, Isaías 45, Isaías 45, 18. Miren lo que dice Isaías 45, 18. Dice 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, Él es Dios y no hay otro, no hay otro. Entonces, cuando dice Dios, ¿verdad? Aquí en Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Bueno, ¿qué no estaba ahí el Señor Jesús en la preexistencia? Porque muchos dicen que Cristo preexistía desde antes de la humanidad, de antes de todo el tiempo, porque hay un texto donde dice, ¿verdad? Que Cristo es antes de, no sé si han leído ese texto, pero dice, ¿verdad? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. No dice, ¿verdad?, que estuvo ahí Jesús. No dice que ahí estaba ya Jesús. No dice que ahí estaba Jesús con el Padre. Una pregunta, dice Alejandro. Todas las cosas del mundo las creó. ¿Quién creó, Alejandro, las cosas del mundo? ¿Jesucristo? Jesús no es en cuanto a su plan propósito, Jesús fue antes de que todos. Sí, fue antes Félix Domínguez, fue antes que todo, pero estamos hablando en el plan de Dios. Él ya estaba incluido en el plan de Dios. Sí, el Señor Jesucristo está hablando que Él en el plan de Dios ya estaba. No es que Cristo Él ya existía en aquel entonces. No es que Cristo ya era Cristo en aquel entonces. No, estaba en el plan de Dios, en el propósito de Dios, en el secreto de Dios. A ver qué me dice aquí Alejandro Serrano. Ni vi. Que nos daba Ok. Dice, no, Juan 1:1 te lo explica, léelo en el griego. No, es que si no entendemos el español, si no entendemos, ¿cómo vas a entender el griego? O sea, eso debemos de entender nosotros, que todas las escrituras que han hecho desde del griego, desde el hebreo, desde el arameo, no son las mismas. No son las mismas. Cada uno, dice, el cordero que fue inmolado antes de la creación, sí existió antes, entonces fue crucificado. Claro, sí, pero él está hablando en el plan de Dios que existió. Entonces quiere decir que allá, cuando él existió, también fue crucificado y que ahora otra vez fue crucificado. No, sino que él está hablando, ¿verdad? Que él existió en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Hermano Félix dice amén. Hermano Félix, ¿usted es LDM? Hermano Oscar Galván, ¿cómo está? Pues el señor, hermano Oscar. Si estamos hablando un poquito de Jesús, no es el Padre, porque no es creador de las cosas, no es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es el Hijo de Dios, el cual vino con un propósito, ¿verdad? De reconciliar al mundo, ¿verdad? Porque el mundo dice que estaba perdido, o sea, no vivía en
ser en los, ahora sí, haciendo la voluntad de Dios, vivía en pecado. Entonces dice que Cristo sacó a la luz la vida. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es el Padre, si nosotros decimos que Jesús es Dios, ya no estamos, ¿verdad? Nosotros en ese plan divino de Dios. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo amado Jesucristo? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Padre, ya no estamos creyendo en Cristo, aunque lo digamos de labios, porque le estamos agregando a la Biblia, le estamos poniendo, la estamos alterando. Entonces no nos estamos sujetando al Padre. Ahora, muy bien. Isaías 45:18 decíamos, nos habla, así dijo Jehová que creó los cielos. Ahí vemos el primer texto, ¿verdad? Y decimos que Dios, ¿verdad? En él existen los atributos únicos, propiedades, cualidades únicas, que él es creador. Ese es un atributo de él, que creó la tierra, que creó los cielos. ¿Con qué? Con su poder. No dice que ahí estaba el Señor Jesús. Ahora, si nosotros buscamos un texto donde diga que el Señor Jesús creó los cielos y la tierra, no lo vamos a encontrar. No hay. Entonces, por lo cual y por lo tanto, en el Señor Jesucristo no habita ese atributo o esa propiedad o esa cualidad únicas que son, ¿verdad? El creador. Jesús no es creador, en él no habita esa propiedad que tiene el único Padre, ¿verdad? ¿Atributo de qué? De poder, ¿verdad? De que él dijo, hágase el cielo, perdón, hágase la tierra, se hizo la tierra, hágase los peces, hágase toda la creación, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, ¿verdad? Lo que está en el mar, y a su sola palabra se hizo. Cuando nosotros decimos, ¿verdad? Y dice en Génesis, hagamos al hombre, pero si nosotros vemos, ¿verdad? Acuérdense bien, ¿verdad? Que ese atributo único, propiedad de Dios, de ser el único creador de los cielos, de la tierra, en el Señor Jesús no está. Porque el Señor Jesús también fue engendrado por él en María. Y son atributos del Señor nuestro Dios que debemos de saber que Jesús, por el cual no es el Padre. ¿Por qué? Porque en él no existe esa propiedad, ese atributo de creador. No. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis, miren cómo dice Génesis. Vamos a ir despacio y vamos a ir, ¿verdad? Entendiendo. Dice Génesis 1. Miren cómo dice. Permítanme tantito porque esta Biblia tiene las hojas delgaditas y está bien hermosa. Y me cuesta hojearla. Miren, vamos a ver. Saben que esta Biblia, oye, aquí está bien pegada la hoja. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién creó el cielo y la tierra al principio? Dios. ¿Quién estaba con Dios? Amigos y hermanos, dice Oscar, Jesús es el heredero de todo lo que el Padre creó. Pues sí, hermano Oscar, sí, yo lo tengo bien sabido de eso, y ese es, ¿verdad?, un atributo que tiene nuestro Padre, nuestro Dios, que Él es el dueño de toda la propiedad.
de la tierra, del universo, del mar, de todo, ¿verdad? Él es el dueño. Y por eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, sin faltarle el respeto, ¿verdad? Él es heredero. Entonces, cuando alguien, exacto, correcto lo que dijo el hermano Oscar, correcto, que cuando él viene, ¿verdad? Y le dice en Hebreos, me parece, por cuanto heredó, ¿verdad? Él es heredero. Entonces, cuando hay alguien que es heredero, no es dueño de la propiedad. Entonces, Jesús, él es heredero. ¿Qué le heredó su padre? Pues heredó un nombre, heredó todo, lo puso bajo sus pies, las cosas. Leímos, me parece, Romanos 9 o 8, no recuerdo, donde un amigo nos decía, ¿verdad? De quiénes son los patriarcas, por el cual, ¿verdad? Vino Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es Dios? ¿Verdad? Sí es Dios sobre todas las cosas, sí, pero no es el eterno. Ok, vamos a ir a otro texto. Miren, hay textos bien claros en el cual nos da un amplio conocimiento. Y les voy a leer Hebreos. Hay un texto que se llama Hebreos, perdón, un libro que se llama Hebreos, y hay un texto que dice, se lo voy a leer desde el 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién fue el que creó el universo? Dios, con su palabra. ¿Necesitaba Dios alguien a su lado para crear el cielo y la tierra? A ver, porque si nosotros decimos que Dios necesitaba a alguien, entonces estamos diciendo que Dios no tenía todo el poder, que necesitó ayuda de los demás. A ver, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo puede. Él no necesita ayuda de nadie. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad? Amigos y que nos escuchan, que Jesús es el Padre, escuchen bien, cuando nosotros decimos que Jesús es el Padre, es que nosotros estamos quitando, ¿verdad?, a Dios y estamos poniendo a Jesús en ese trono. Entonces, nosotros debemos de dejarnos guiar conforme el orden que nos ha dicho nuestro Dios. ¿Por qué Dios ha enviado a los profetas, a los apóstoles? ¿Con qué propósito? ¿Verdad? De que conozcamos a Dios, de que conozcamos quién fue el que creó la tierra. Mire, y que conozcamos nosotros, ¿verdad? A nosotros qué nos corresponde hacer. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él dijo, Dios es espíritu. Entonces, no es carne. Entonces, el Señor Jesús, Él es carne, no puede ser Dios eterno. Fíjense, dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso lo dijo el Señor Jesús. Sí, hermano Samuel, Dios Jesucristo. Sí, es una unidad. Dios, Jesucristo, los apóstoles, es una unidad que habita en ellos para llevar a la gloria, ¿verdad? A todos aquellos que crean, ¿verdad? En aquel apóstol, en el Señor Jesucristo y al Padre. Porque así dice Juan, me parece primera de Juan 1 en adelante, ¿verdad? Pero vamos a leer el 3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A poco dijo Señor Jesucristo? Yo ya soy el Padre. ¿Quedan en mí? No, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. A ver, hermanos, si el Señor Jesucristo lo está diciendo claramente, y yo vengo y digo, y altero el orden de Dios, quito, ¿verdad? Yo al Padre y pongo al Señor Jesucristo. ¿Así es el orden? No, porque nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad?, bajo esa disposición del Padre. No puede ser el Padre, porque el Señor Jesús, ¿verdad? Él es Hijo, Él es el Cordero. El Señor Jesucristo no ha engendrado a nadie como fue el engendrado por Dios, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Más adelantito vamos a ir viendo, hermano, ¿verdad? Hermano Merino, paz del Señor, ¿cómo están? A todos, bienvenidos. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios tiene atributos únicos que el Hijo no lo tiene, ¿verdad? Nuestro Dios es, ¿verdad?, creador, único atributo, ¿verdad? Él es dueño, Dios no es heredero, ¿verdad? ¿Verdad? Jesucristo heredó del Padre. Dios es el dueño de toda la creación. No sé si me doy a entender. Para esto, ¿verdad? Vamos a ir, hermanos, poco a poco. Vamos a ir nosotros meditando y vamos a ir, ¿verdad? Nosotros atando cabos, así decimos por allá, en los cuales nosotros podemos, ir conociendo un poco de lo que hablamos. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Sí? Miguel, Juan 1:10, ¿cómo lo explicas? Juan, ok, permítame, Juan. Sí, ahorita vamos para allá, porque llevamos una hilación. Si yo me brinco, me salgo, no vamos a ir viendo los textos que necesitamos para que aclaremos que Jesús no es el Padre. No. ¿Verdad? Dice que por Él fueron hechas las cosas y para Él, pero no dice que Él las hizo. Cuando se transversea ese texto, ¿verdad? Y dicen, miren, aquí dice que para Él y que por Él fueron hechas las cosas. No, para Él y por Él, como hijo, ¿verdad? Porque Él era el que iba a heredar todas las cosas. Miren, sí, Miguel, permítame, voy leyendo textos. Tengo otro en mi repertorio, que es Romanos 1, me parece, 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su poder, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Verdad? Así dice Romanos 1, ¿verdad? 20. Vamos a leer del 19, mire, 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. ¿En quién habita la deidad? El poder en Dios. ¿Único atributo de quién? Del Padre. Porque en el Señor Jesús habitó la deidad corporal.
O sea que el Señor Jesucristo también poseía una deidad que el Padre le había dado, ¿verdad? Pero él no era, o sea, que el Señor Jesús no es deidad. La deidad es Dios, ¿verdad? Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, o sea, que no podemos excusarnos, no podemos ponerle pretextos, ¿verdad? No, o sea, todas las cosas invisibles se hacen patentes, se hacen claras, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Cuando viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nadie lo vio, pero se hizo manifiesto. Entonces, ¿verdad? Dice que Dios lo dio, ¿verdad? En carne. ¿Para qué? Para que el hombre supiera, creyera que era el Hijo de Dios. ¿Cómo iban a verse, ¿verdad? ¿Cómo iba a aparecer el Señor Jesucristo en espíritu? No podía, ¿verdad? No podía. ¿Por qué? Porque era necesario que Él viniera en poder y se manifestara a los hombres. O sea, que Dios manifestó, ¿verdad? Su poder en su Hijo Jesucristo para que el hombre, que a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos puedan, como leíamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito, el único, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Permítame, Miguel, permítame. La paz, Señor, hermano Orellana. La paz, Señor, a todos. Bienvenidos. Aquí estamos hablando. Jesús no es el Padre. ¿Por qué no es el Padre? Porque en el Señor Jesús no habita, ¿verdad? Hermanos, esos atributos únicos, propiedades y cualidades únicas del Padre. ¿Ok? Y vamos a ir, ¿verdad? Desglosando el tema. Porque sí, Cristo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice que Él es Dios sobre todas las cosas, no el Padre eterno, no el Creador, no el que formó el universo, no que el que hizo, ¿verdad? Los cielos, no. Jesucristo también se va a sujetar al Padre, también se ha sujetado bajo el Padre. Porque dijo el Señor Jesús, porque lo que hablo yo no es de mi propia cuenta. Si fuera Él el Padre eterno, si Cristo fuera el Dios eterno, dijera, porque las cosas que hablo yo son mías. Y dijo Él, no, porque las cosas que yo hablo son del Padre que me ha enviado. El que viene a mí, dijo Él, ¿verdad? Viene porque el Padre lo envía. Si Cristo fuera el Padre, entonces dijera, el que viene a mí, viene porque yo lo traigo, porque yo soy Dios y yo lo traigo conmigo. No, dijo, el que viene a mí, viene porque el Padre lo trae. O sea que Cristo se sujeta bajo la autoridad del Padre. No lo quita, sino Él respeta ese orden. Ay, disculpen a mis pajaritos, amigos y hermanos, que están felices cuando ellos oyen que nosotros platicamos, ¿verdad? Se ponen felices. Bien, estamos viendo la cualidad, el tributo de Dios que es único, en el cual, ¿verdad? Dice que el creador, el que hace los cielos, el que hace la tierra, el que no necesita de alguien para poder, ¿verdad? Hacer las cosas. No, Él es el dueño de todas las cosas. No necesita ayuda de nadie, hermano. Dice, vamos a pasar a otro texto que está en Jeremías. Mire, vamos a Jeremías, vamos rápido porque este tiempo nos come. Vamos a ver qué dice Jeremías. Y ahí disculpen que no, dice, no lea los textos. Ok, no me vas a responder, Juan, gracias. Sí, ahorita, bueno, vamos a leerte el Juan 1. ¿Era primera de Juan 1? O Juan 1, no sé cuál texto era. Vamos a ver, creo que es primera de Juan 1.
Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo aquí. Vamos a ver si quiere buscar la respuesta o él ya la tiene. Juan 1.10, nuestro hermano Orellana. Vamos a ver. Juan 1.10. 9.10. Si decimos, ¿si es ese? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ese es, hermano hermano Orellana? ¿Primera de Juan o Juan 1.10? Vamos a ver si es el texto bien, muy, que tiene mucha controversia, ¿verdad, hermano? Y nosotros, ¿verdad? Sabemos que para nosotros no es algo que no podamos entender, es un texto muy bonito, pero hay que saberlo entender. Dice 1.10, en el mundo estaba, es el otro texto, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese debe de ser primera de Juan 1.10, ya lo leí. A ver, vamos a ver. Pedro, Juan, ya lo leí, ese texto, pero no sé si mi amigo por ahí está o ya se fue. Es que también si me salgo, no vamos a llevar el orden. Solo para que no piense que nosotros no hacemos casos a lo que están aquí. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Sí era ese, hermano Orellana? Hermano Merino, ¿cómo está? Paz del Señor. Es el texto que según ellos hablan de la Trinidad. No, mano, pero pues aquí no habla de ninguna Trinidad. Primera de Juan 1.10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué tiene que ver ese texto con lo que estamos hablando? Por eso les digo que cuando a veces le damos cabida a otros textos, no nos salemos del tema, pero nuestro hermano Orellana nos da otro texto. Tercera de Juan, dice tercera de Juan 1.10. Vamos a ver. Sí, yo sé cuál es el texto que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra. Pero ese texto es un texto espurio, hermano, ¿verdad? Es un texto que está alterado. Todos nosotros sabemos. A ver, aquí lo estoy buscando otra vez. Permítanme, hermano. Es que estas hojas de la Biblia están bien delgaditas. Primera, segunda de Juan, dice a nuestro hermano 3:1-10. Vamos a ver. Primera de Juan 1:10. Aquí está. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienaventurado, porque el que le hace bienaventurado participa de su... No, el otro está en segunda de Juan 7, me parece. Segunda de Juan 7, el que quiere el hermano, o no es esa. O es primera, creo, ¿no? No, 5, es 5, 7. Dice, mediante agua y la sangre, no mediante... Dice, porque 3 sí, ese es otro, hermano. Es el que usted me dice, es Juan 5:7. Primera, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Bueno, cuando nosotros vemos que, ¿verdad? Que ese texto, ¿verdad? Es espurio. Es un texto, hermanos, que está, ¿verdad? Adulterado, que está agregado. En las Biblias anteriores no vemos nosotros que esté el 9. Solo está, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, perdón, es arriba, el 7.
porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Nosotros cuando vemos esto lo explicamos de esta manera. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Padre? ¿Verdad? El Padre es Dios, pero pues el Padre no tiene nombre todavía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es, allá en los antiguos le llamaban Jehová, él es, yo soy el que soy. Entonces, en ese nombre se da a conocer, pero ese es un título, es un pronombre que se usa. Entonces, ese no es el nombre de Dios. Pero cuando nosotros vemos esa unidad entre Dios y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es el Hijo. Y eso es verdad. ¿Quién da el testimonio del Señor Jesucristo? Pues es Dios, el Espíritu Santo, o sea, es Dios el que da testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde se hacen bola ellos. ¿Que son qué? Que son tres. Yo no sé qué está pasando con mi en vivo porque se me hizo bien. No, todavía no. Se me puso en blanco, hermanos. No sé qué está pasando. Entonces, muy bien, vamos bien. Si era ese el texto, ¿verdad? Nosotros le damos esa explicación de que no son tres los que dan testimonio al cielo, solamente es el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Y Cristo da testimonio, ¿verdad? Ha dado testimonio aquí en la tierra, y cuando Él sube a los cielos, ¿verdad? El que da testimonio del Señor Jesucristo es el Padre de Él. Dice, no es ninguno de que dijo, creo que se confundió él. Se le oye bien, hermano. Sí, hermano Merino, sí. Entonces se confunden, ¿verdad? Bueno, ese es un texto, hermano, que él quería, pero por eso no me quería salir del tema, hermanos. ¿Verdad? El tema está atributo único, propiedad absoluta de Dios y cualidades únicas, que son, ¿verdad, hermano? Los atributos, ¿cuáles son los atributos de Dios? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, creador, el todopoderoso, el eterno, ¿verdad? Esos son los atributos de Dios. Jesucristo, ¿verdad? Él cuando viene a la tierra, ¿verdad? Él es engendrado por el Padre, ¿verdad? Usó un vientre que era el vientre de la Virgen María y fue, ¿verdad, hermanos? Engendrado por su Padre. Ahí otra vez, es cuando dice en Juan 1, yo creo que era Juan 1 el que me daba, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y habitó entre los hombres. Vamos a leerlo. No me quiero ir, pero vamos a leerlo, porque ahí también podemos encontrar algo que nos va a ayudar, hermano. Miren, aquí está. En el principio era el verbo. Ok, entonces yo estaba leyendo el de Hebreos 11, hermanos. Miren, Hebreos 11 nos dice, después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que usa el creador, el Dios eterno, para hacer el universo? La palabra, ¿verdad? La palabra. Entonces, aquí en este texto, cuando nos vamos en el Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es verbo? Es palabra, ¿verdad? Ese verbo que es palabra, ¿verdad? Cuando viene el ángel y le dice a María, ¿verdad, hermanos? Que iba a tener a un hijo, usó el ángel también la palabra. Lo que en ti va a ser engendrado dice que es fruto del Espíritu Santo. Que el ángel también, ¿verdad? Viene con esa autoridad de Dios y le dice,
con su palabra a la Virgen María que iba a concebir un hijo y su nombre iba a ser Jesús, ¿verdad? Ahí también se manifiesta esa palabra. Entonces, es lo que quiere decir verbo. En el principio era el verbo. Ok, vamos a ver Génesis 1. Ya lo leímos, hermano, pero son textos que nos avientan hasta a que nosotros comprendamos, o sea, que nos avientan hasta atrás. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué usó Dios para crear la tierra? La palabra, el verbo. Ok, dice, y el verbo era con Dios. Bueno, nosotros sabemos que el verbo es palabra, pero ¿qué usó Dios? La palabra, el verbo, para hacer la creación. Hágase los cielos, hágase la tierra, hágase el universo, háganse los peces, háganse las aves, háganse los animales. Y verdad, hermanos, y luego ya crea al hombre. Hagamos al hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice? Hagamos al hombre. El atributo de Dios, su palabra, su poder, su deidad. Entonces, Él crea, Él es dueño, atributo único del Padre. Y sigamos, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya está hablando aquí del Señor Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio. ¿Verdad? ¿Por qué se enredan aquí? Y dicen que el verbo era el Señor Jesucristo. Y no es así. ¿Verdad? Cuando Dios usa el verbo, que es palabra, ahí es donde el hombre se dice, es que el verbo era Cristo. Bueno, aquí no dice, hermanos, aquí no dice que el verbo era Cristo y que no. Es cuando nosotros alteramos. Allí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y allí estaba Dios. Perdón, ahí estaba el Señor Jesucristo, por eso es Dios. No. Bueno, ya dimos Hebreos 11, que los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra. Y Génesis 1 dice que también fue hecho por su palabra, por su poder, ¿verdad? Atributo único de Dios. Y luego estábamos por ver otro texto que estábamos buscando, pero nos brincamos. Ven hermano, cómo una cosa nos conlleva a otra. Para poder entender, no debemos nosotros de aferrarnos solo a una cosa, sino hay que ver qué es palabra y qué es verbo. Y si nos, bueno, le voy a dar otro texto para antes de brincarnos, ¿verdad, hermanos? Más adelante, miren, vamos a ver lo que dice Juan 1. Primera de Juan 1. Lo que era del principio. ¿Qué era del principio? La palabra, el verbo, lo que hemos oído. ¿Qué oyeron? La palabra, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué es lo que vieron? Lo que se hizo del verbo, lo que se hizo de la palabra, que era el Señor Jesucristo. Lo que hemos contemplado. ¿Qué contemplaron? Al Señor Jesús. Y palparon nuestras manos. ¿Tocante qué? Al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? El Señor Jesús. ¿Quién? Dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué palpó el apóstol Juan? Hermanos, pues tocó al Señor Jesús. Anduvo con él. Se recostaba en su hombro. Está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. ¿Cuál era esa vida eterna? ¿Cuál era esa manifestación? Era el Señor Jesús. Lo que hemos visto y oído, ¿de quién oyeron esto y de quién vieron? Del Señor Jesús. Está hablando de que Él era la vida, de que era el verbo, era la palabra. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos.
para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A ver, el apóstol Juan anduvo cerca del Señor Jesucristo, anduvo cerca del verbo, cerca de la palabra, sí, pero la palabra se hizo manifiesta y habitó entre los hombres. ¿Y quién era esa palabra? El Señor Jesús. ¿El verbo se hizo palabra? Sí, pero era el Señor Jesús. Y vuelve a decir, ¿verdad, Juan? En lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No, no dijo con el Padre y con el Padre, ¿verdad que no? No, respeta el orden. Dios, Jesucristo y los enviados, ¿verdad? En ese orden. ¿Qué pasaría si yo digo, ¿verdad? El Dios, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo, ¿verdad que no? O que diga, Dios, sus enviados y sus enviados y sus enviados. No, tenemos que respetar ese orden. Entonces, ¿vamos bien? Vamos a leer otro texto, Manuel, así el que les quería leer. Vamos. Está en Jeremías 32. Dice Jeremías 32. Es que esta libreta está pegada a las hojas, todavía está nueva esta Biblia. Jeremías 32, 17. ¿Qué nos dice Jeremías 32, 17? Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice, ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjense, hermano, este texto está hermoso. Y no hay nada difícil para ti. Oh Señor, dice otra vez, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es el que hace el cielo y la tierra? Dios. ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando Dios estaba haciendo la tierra? Allí estaba. No, no es así, ¿verdad, hermano? No, dice que Él con su brazo. La paz del Señor, hermana Alma. La paz del Señor, hermanos que nos están viendo. A todos, hermanos. Ay, disculpe, hermana Lobita. Hermanos que nos está hermano Marco, hermanos que nos están oyendo, hermano Merino, hermano Orellana, a mis amigos que nos escuchan, que nos ven, ¿verdad? Bienvenidos. Y a los que me empiezan a seguir. También los invito, hermano, que me sigan en YouTube, ¿verdad? En YouTube ahí también tenemos un contenido, ¿verdad? Y ya lo subimos allá también, si Dios nos permite. Estamos viendo el atributo de Dios, ¿verdad? Atributo único, propiedad, cualidades únicas de Dios, las cuales, hermanos, con todo respeto lo digo, no habitaron ni habitan en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Él es el resplandor de su gloria? Bueno, ay, cómo me encanta este tema, que al principio, hermanos, no lo entendía a la perfección y muy Orellana, todo el error del creyente en Jesús es entender que el verbo es Jesús. Sí, hermano. Sí, piensan ellos que el verbo es Jesús, pero pues el verbo es palabra, ¿verdad? Y no, porque ellos dicen que el verbo estaba con Dios. Entonces dicen ellos, allá estaba Jesús. El verbo era Jesús, allí estaba. Y no es así. El verbo es palabra. Dice que entonces la palabra, ¿verdad, hermanos? El verbo es la palabra. ¿Qué se hizo la palabra? Pues con la autoridad, la potestad de Dios, como creó el cielo, ¿verdad? Así con su sola potestad, su poder, su eterna deidad, ¿verdad, hermanos? Ese poder usó para formar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No hay nada, hermanos, enredado para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo entendemos?
porque en la tierra hay un hombre de Dios, ¿verdad? Que nos ha enseñado con todo el amor que Él tiene para que nosotros conozcamos, ¿verdad? La vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. ¿Quién lo dijo? Su Hijo Jesucristo. Cuando yo conozco al Hijo Jesucristo, cuando conozco al Padre, cuando conozco el orden, hermano, ¿verdad? Yo sé que tengo que hacerlo, porque entonces no obtengo vida eterna. Hermano, algo que nos debe preocupar. La paz del Señor a todos mis hermanos. Sí, disculpen que no los estoy saludando, ¿verdad, hermano? Porque el tema está muy hermoso. Entonces Jeremías 32 decía, ¿verdad? Dice Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová. Fíjese cómo le llama Jeremías. Oh Señor Jehová. Y dicen, ¿qué dicen los hombres? Es que el Señor, ¿verdad? Es el Padre Jesús. Es que aquí dice que el Señor, ¿verdad? Es Jesús, el Padre. Y no es así. ¿Qué es Señor, hermanos? También quiero tomarlo pronombre, título, que se le da, ¿verdad, hermanos? A Dios. Como Señor, como Padre, como Eterno, ¿verdad, hermanos? Como Dios, como Él es el que es, Jehová. ¿Por qué Señor? Porque Señor es Señor sobre todas las cosas. Entonces, ¿a Jesús también se le puede decir Señor? Sí, pero no como dueño, perdón, de todas las cosas, sino como, ¿verdad? Señor sobre todas las cosas. Y a Dios se le puede decir Señor, sí, pero como dueño de todas las cosas. No hay pierde, no hay por qué enredarnos. ¿Verdad? Bien, entonces le dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nadie que sea, dice, ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Verdad? No hay nada difícil, hermano, para nuestro Dios. En absoluto, Él es el creador. Fíjese, algo incoherente, hermano, sería que Dios, ¿verdad? Con su eterno poder se hiciera Dios para salvar a la humanidad. Siendo que Hebreos nos dice, ¿verdad? Dios, habiendo hablado a los padres, ¿verdad? A sus hijos por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual hizo heredero, el cual heredó más excelente nombre. Y luego dice más abajito, Él es el resplandor de su gloria. ¿Por qué lo pone como que Él es el resplandor? Si Cristo fuera, ¿verdad, hermanos? Si Cristo fuera el Dios, dijera, porque tú eres la luz, porque dice que Dios es luz. Me parece que habla así en Santiago. O Juan, no recuerdo, dice, porque Dios es luz. Entonces, ¿por qué es el resplandor de esa luz? Porque no es la luz. Él es el resplandor. Muy, muy entendible, hermanos, ¿verdad? Muy entendible para todos. Entonces, por cuanto heredó más excelente nombre, ¿verdad? Entonces, cuando alguien hereda algo, es que no es dueño de la propiedad, sino que, ¿verdad, hermanos? El que es dueño, como el Padre, como Dios, Él no hereda. De Él son todas las cosas. Entonces, el Señor Jesús no hubiera heredado. Vamos adelante, hermanos, leamos Jeremías 32, 17. Ok, vamos a leer otro texto, hermanos. Miren, este texto está muy hermoso y vamos a entenderlo, hermano. Me van a decir ustedes si allí está, si ahí está el Señor Jesús. Está en Génesis. ¡Ey! Cállate, permítame. Esther, lleva la tiki para allá, para el cuarto, por favor. Es que mi perrito está pitando afuera a un carro y se espantó. Entonces dice Génesis
2:2, miren, dice, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó. Permítame tantito, hermano, es que el like se me quiere caer y no lo voy a dejar caer. Permítame tantito, hermanos, se me quiere caer el like. Llévalo, métela al cuarto, métela al cuarto, métela al cuarto, métela al cuarto. Ok, ya está otra vez de regreso, ok, hermano, miren, me van a decir ustedes, ponla en el cuarto, mi amor, ok, allá, o échala para afuera. No está mamá. Yo sé que tu mamá anda en el templo, anda poniendo flores. Ok, miren, hermanos, aquí me van a decir ustedes ahí abajo, dice, la iglesia LDM tiene algo que el resto de los creyentes no tienen, y es conocer al Padre y al Hijo, amén, hermano. Ahí les encargo que le den tap, hermano, porque se me estaba cayendo, pero gracias a Dios, los gritos de mi perrita y yo, aquí hicimos regresar a este en vivo. Me van a decir, hermanos, me van a decir allá abajo, y amigos, me van a decir si aquí ven al Señor Jesús que descansó. Miren, Génesis 2:2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y la santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren, hermanos y amigos que me ven allí, ustedes ven allí que dice que el Señor Jesús también reposó. Comenten allá abajo, hermanos, comenten allá abajo, ¿verdad? Comenten, porque allá afuera dicen que el Señor Jesús allá estaba, ¿verdad? Que también Él estuvo con el Padre haciendo el mundo, ¿verdad? Que Él estuvo en la creación, que por eso es el Padre. Ustedes aquí en Génesis 2:2, ven ustedes que allí dice que el Señor Jesús descansó. ¿Quién fue el que descansó? Dios, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cómo dijera si allí estuviera el Señor Jesús? Dijera, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Dios y Jesús reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Jesús, nuestro Dios, reposó solo. No estaba, hermanos, Jesús allí. ¿Ven? ¿Ven cómo, hermanos? Ajá, Eduardo Rodríguez, no sé si eres LDM, pero, ¿verdad? Bienvenido. Hermano, ¿verdad? Dijera, como dice nuestro hermano Edu Rodríguez, diría reposaron de toda la obra que hicieron y bendijeron, porque ya está hablando en plural, hermanos, ¿verdad? A lo que estamos hablando nosotros, pero la Biblia habla en singular. Dijera, y reposaron de toda obra que hicieron, y reposaron el séptimo día, y bendijeron el séptimo día, ¿verdad? Después que terminaron toda la obra. Así diría, pero no dice, ¿verdad? No dice así, sino dice, reposó Dios, acabó Dios, dijera, acabaron, ¿verdad? Acabaron,
los dioses, en el día séptimo la obra, que era el Señor Jesús según como dice el hombre, pero no dice así. Reposó Dios, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. ¿A dónde está el Señor Jesús ahí? ¿Verdad que no está? Entonces no es el Padre, no es el Creador, no es el que hizo el universo, la tierra, la creación. Quien hizo la creación fue Dios el Padre. Fue, ¿verdad? El creador del universo. Fue, hermanos, el único Dios, cállate, quien crea el universo. Con esto aquí, hermanos, nosotros, ¿verdad? Quitamos, hermanos, ¿verdad? Esa idea del hombre que Jesús es el Padre. Qué bonito es, hermanos, el razonamiento, la comprensión para los hijos de Dios. ¿Verdad, hermanos? Porque para eso ocupamos, ¿verdad, hermanos? El entendimiento y la comprensión del Spagger, mis hermanos que me le están dando tap, hermanos, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos, lo que hemos aprendido es porque alguien, hermanos, nos lo ha enseñado, no es de nosotros. Miren, ahora vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. Vete para afuera, cierra la puerta. Vamos a ver, hermanos, qué dijo el apóstol Pablo. Porque ellos también tienen la mente de Cristo. Miren, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Verdad? Me parece. Pero vamos a ver cuál texto sigue. Vamos a ver qué dice este texto. A ver si es el que escribí, no lo vaya apuntado mal. ¿Verdad, hermanos? Porque a veces apuntamos mal. Ajá, sí lo apunté mal, pero es en Corintios, no es el que tenía. No es el que tenía, pero por aquí va a andar. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, lo que le enseña a los corintios. Por eso es muy indispensable, hermanos, que haya un hombre de Dios y amigos y gente que nos escuche. Miren, dice el apóstol Pablo, dice, vamos a leer el 8, Corintios 8, 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. A ver, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Cómo le llaman al esposo, verdad? ¿Cómo le llama, cómo le llamaba, verdad, Sara Abraham? Mi señor. ¿Verdad? Y así encontramos, hermanos, ese adjetivo calificativo, ese, ¿verdad, hermanos? Pronombre, ese título de Señor, ¿verdad? Y lo encontramos aún entre las familias, ¿verdad? Decimos, no, pues el Señor que vive en esa casa, el Señor de esta propiedad, ya porque se le diga el Señor, ya va a ser Dios, ¿verdad que no? Es algo, hermanos, que debemos nosotros de ver la calidad de la palabra que usa la humanidad y que ha usado el mundo entero para llamarle Señor, que es un título, que es un pronombre, que es un adjetivo calificativo con el cual podemos nosotros llamarle a una persona, pero no porque sea el Señor ya es el Dios eterno, no, ¿verdad? Nosotros debemos de ver con sabiduría. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual
son las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado al ídolo. Bueno, ya está hablando, ¿verdad, hermanos? De todo. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. A ver, ¿qué significa cosa? Hermano, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que se puede ver. Nuestro gran Maestro y nuestro Señor Jesucristo lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, lo pudieron ver. Sí, sí, entonces, ¿verdad? ¿Y a Dios lo podemos ver? Dios, hermanos, lo hemos visto, Dios es espíritu. Así dice Juan 4:24, ¿verdad? Que Dios es espíritu. Vamos a ver si lo encontramos, hermanos. Vamos a ver, porque aquí necesitamos desenredar, ¿verdad? Las mentes que a veces no entendemos. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu. ¿Y Cristo era espíritu o era carne? O era, hermanos, ¿verdad? Para nosotros, dice, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Jesucristo procedió del Padre? Sí. Decía él, porque yo he venido del Padre, me parece que así dice Juan 16:28, a ver si lo vemos más adelante, si está. Entonces, ¿verdad? Dice, el Padre del cual proceden todas las cosas, todas, hermanos, todas del Padre. Él es el creador de todo. Entonces, pues, si nosotros decimos que el Señor Jesús es creador y el Padre, hermanos, nos estamos metiendo en gran lío. No, porque el Señor Jesús no es creador, hermanos. Con todo respeto lo decimos, el Señor Jesús no es... Por Él fueron hechos todas las cosas y para Él, no que Él las hizo. Entonces, por eso estamos nosotros viendo que Jesús no es el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién era? ¿Y un Señor? El Señor Jesucristo. Dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Por qué nosotros somos por medio de Él? Porque, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio la vida para a nosotros, ¿verdad, hermanos? Para ser hijos de Dios por medio de Él y ser coherederos juntamente con Él. Y hermanos, coherederos quiere decir que heredar las promesas por medio del Señor Jesucristo. No sé si me voy dando a entender, hermanos, ¿verdad? Espero me dé a entender en este bello tema, hermanos, en el cual el mundo vive muy enredado, ¿verdad? Entonces, Cristo, hermanos, no es el creador porque Él es engendrado. Miren, qué bonito es entender y qué bonito, hermanos, es comprender. Cuando nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino de una mujer porque fue engendrado, ¿verdad, hermanos? Por el Espíritu Santo. Desde allí sabemos nosotros, hermanos, que Él fue hecho carne. Sí, nuestro gran Maestro fue hecho carne. Porque, ¿verdad, hermanos? Él tenía que compadecerse de nosotros, el cual tenía que ser semejantes a sus hermanos. Miren, iba a dar un texto, hermanos, pero voy a leer un texto que me gusta mucho
y no lo apunté, pero eso lo traigo en mi mente siempre. Miren, vamos a ir a Hebreos, vamos a ver qué nos dice Hebreos. No les voy a decir porque se me van a adelantar, lo van a leer. Mejor déjeme, hermano Nayo, dice, otras de las cosas que en la creación solo se oye una voz. Sí, hermano, sí, la palabra, el verbo, ¿verdad? La voz de Dios. Y siempre se ha habido una voz, dice nuestro hermano. Sí, hermano, sí es entendido eso. Ok, vamos a ir a Hebreos. Pues ahí les encargo, hermano, que le den tap tap para que acabemos nuestro temita, hermano, con la ayuda de Dios. También, ¿verdad? Y necesitamos, hermano, leer todo este texto para entenderlo. Todo. Dice, por tanto, es necesario que con más de, bueno, 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibieron retribución. Hermanos, disculpen que no estoy leyendo todos los textos, los mensajes, perdón. Y los que nos están viendo, los saludo, ¿verdad? Desde acá de Sur Carolina, Columbia. Los invitamos a los que nos están viendo que nos acompañen, ¿verdad, hermanos? A la iglesia que está aquí en Columbia, Sur Carolina, La Luz del Mundo. Ahí se dan estudios, ¿verdad, hermanos? Para todos aquellos que quieran asistir, se les invita. Estamos en Hebreos 2. Dice, porque, bueno, vamos a leer el 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Está hablando del Señor Jesús. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Por eso lo puso como Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hermanos, es que es clara la palabra del Señor cuando nosotros decimos que todo lo sujetó bajo sus pies. Hermano, todo está bajo él. La salvación, hermanos, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza, es un misterio. Por eso el hombre no lo entiende, no lo comprende. Pero vemos, dice, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Se imagina, hermanos, si fue un poco menor que los ángeles, entonces, hermanos, ¿verdad? Mayor era su padre. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez dice, y otra vez yo contaré a él, y de nuevo, he aquí yo, y los hijos que Dios me dio. A ver, aquí hermanos, aquí. ¿El Señor Jesús crió hijos? ¿Verdad que no? Dice, fíjense, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué Dios le va a dar hijos al Padre? Digamos, ¿por qué el Padre le va a dar hijos al Padre si son de él? ¿Verdad que no, hermanos? Estamos desenredando, ¿verdad? Aquellos que dicen que Cristo es el Padre. Entonces, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó
de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y librar a todos los que por él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pregunta aquí, ¿Dios es sumo sacerdote? No. Dios, ¿verdad, hermanos? Él es el dueño de todas las cosas. ¿Para qué servía el sacerdote? Para expiación de pecados en el pueblo de Israel. Ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjense, hermano, solo... Amén, hermano Dani. A mano de Anel Traveso, Dios la bendiga. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Que Cristo, que el Señor Jesús, no crea hijos. No. Dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Por eso no es el Padre. Porque el Padre, ¿verdad, hermanos? Él puede crear hijos. Y Cristo no puede crear hijos. Por eso dice, he aquí los hijos. He aquí, dice, yo y los hijos que Dios me dio. A ver, hermanos, si Cristo fuera el Padre, ¿qué dijera? He aquí mis hijos. ¿No dijera así? A ver, ayúdenme allá abajo, hermanos. ¿Cómo dijera? He aquí mis hijos míos. Pero dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Quién le dio los hijos? Su Padre. Dice Primera de Juan 4. Sí, hermano. Ok, ahí vamos para allá, hermano Merino. Dile para ahí. Primera de Juan nos está dando, hermano, texto. Pero ya vimos, hermano, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús no es el Padre? No es el Padre, porque Él no puede engendrar hijos. Y dijo, he aquí yo, dice, y los hijos que Dios me ha dado. ¿Queda de acuerdo, hermanos, que Jesús no es el Padre? ¿Verdad que es bien bonito, hermano, meditar y, hermano, y ahí, hermanos, con la ayuda de Dios, ir, hermanos, analizándolas? Es que cuando, hermanos, alguien te viene a enredar la cabeza, te vienen, hermanos, a meter ideas y te pueden cautivar. El diablo así es. El diablo, hermano, o no es así, hermano Alexander, el diablo que viene y te mete ideas en la cabeza y es astuto, ¿eh? Astutísimo. Y ahorita vimos un texto que dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así dice, hermanos, Hebreos 2. Por eso a mí me gusta ese texto y no lo había incluido aquí. Entonces, Cristo no es el Padre porque no puede engendrar hijos, ¿verdad? Sino que los hijos que Dios le dio. Bueno, nos daba el hermano, el hermano Merino un texto, dice que está Hebreos, Santiago, híjole, hermano, es que esta Biblia me hace bolas. Está muy delgadita como está nueva. Ok, dice el hermano que Primera de Juan, texto podemos añadir, Primera de Juan 4:20. Vamos a ver qué quiere saber, hermano Juan, o qué. Dice, es que Dios para eso nos ha dado, hermanos, un razonamiento, una compresión. Decía el apóstol Pablo, decía, ¿verdad? Cuando él oraba y decía, yo pido a Dios que os dé espíritu de revelación. Así oraba el apóstol Pablo. O sea, yo no lo digo, está en la Biblia. Entonces, nosotros también, ¿verdad? Le pedimos a Dios, hermanos, que nos dé esa chispita milagrosa para entender.
Dice a nuestro hermano Juan 4, ¿qué hermanos? A ver, se me está pasando ya. Primera de Juan 4:20. Aquí está, hermano, a la mano. Yo le pagué por ese texto. 14, 15, 29, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El gran mandamiento que le dicen al Señor Jesús. Señor Jesús, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús, conociendo la mente de los hombres, dijo, el gran mandamiento es este. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces dijera, si Cristo fuera el Padre, amarás a tu Dios como a ti mismo y amarás a Cristo como a ti mismo, o diría, amarás al Padre, amarás a Dios como a ti mismo y amarás a Dios como a ti mismo. Dijera, oh, ahí está Cristo, mire. No. Hermano Merino, no sé si querías ese texto, esa respuesta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Wow, eso sí, hermanos, ¿verdad? Esa palabra es dura, pero para nosotros es hermosa. Para aquellos que no aman a sus hermanos, sí, hermano, pero para nosotros que amamos a nuestros hermanos y somos misericordiosos. Ok, ¿se acuerdan de aquel texto que dice que el rey tenía que leer la Biblia todos los días y cuando la terminaba, hermanos, volvía a tener que empezarla? Para que su corazón no se elevara sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Sobre digamos, sobre el pueblo de Israel, porque el rey tenía que ver al pueblo como sus hermanos. Por eso Dios le había dado que leyera la Biblia todos los días de su vida, para que su corazón no se elevara sobre sus hermanos. Aquel rey tenía que ser amoroso, lleno de misericordia. Así es, hermano, sí. Si nosotros decimos que amamos a Dios, hermano, tenemos que amar a nuestros hermanos. Ahora yo digo, es que yo conozco la doctrina así como y así es como yo sé. No, la doctrina, hermano, es un mar de sabiduría. Dice el varón de Dios, nunca la vamos a acabar, hermanos, de comprender. Porque es un misterio. La doctrina de Cristo, la enseñanza es un misterio. Quien la conoce solamente es el apóstol de Dios. Sí, es el texto que leía, hermano, el Hebreos 2, porque tenía que ser, dice, semejante a sus hermanos, para que se compadeciese de nosotros. Y nosotros, hermanos, somos hijos, ¿verdad?, de Dios, pero no que Cristo nos haya hecho hijos, sino que Dios, su Padre, se los dio al Señor Jesús. Por eso amamos al Señor Jesucristo y al Padre. Y nosotros amando al Señor Jesucristo nos sujetamos bajo ese orden divino, ¿verdad, hermanos? Muy hermoso. Sume números, Romanos 8:29, no sé si ya lo leí, hermano. Pero, hermano, ahorita lo voy a atender, pero que tenemos aquí textos que no los hemos leído. Entonces, si permítame, hermano, al ratito que se lo pida me lo da, hermano. Es que tenemos que ver, por qué el Señor Jesús no es el Padre, mire. Vamos a ir, hermanos, a Salmo 2:7. Para que así nosotros también vayamos viendo, ¿verdad, hermanos? Que el Señor Jesucristo fue, hermanos, ahora sí que también fue, ¿verdad, hermanos? Engendrado por su Padre. Miren, dice Salmos 2:7, para la gloria de Dios. Yo publicaré el decreto de Jehová. Me ha dicho, mi hijo
eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. A ver, te daré por herencia las naciones y como posesión todos los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. A ver, hermanos, les pregunto. ¿Y Cristo sí recibió, hermanos, por herencia las naciones y las posesiones, hermanos, de los confines de la tierra? ¿Sí lo recibió por herencia? Sí. Cristo lo recibió y Señor Cristo y lo puso todo bajo sus pies por herencia. Pero dice él, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. ¿Nosotros somos herencia de Dios? Perdón, del Señor Jesucristo. Sí, porque se lo heredó su Padre. Miren, qué bonito, hermano, es comprender, ¿verdad, hermana Irma, verdad, hermanos que nos están oyendo? Que por eso el Señor Jesucristo, hermanos, trae una encomienda de su Padre. ¿Y por qué y podemos decir que Jesucristo es Dios? Sí, pero sobre todas las cosas. No es Dios el eterno, no es Dios el creador, no. Es sobre todas las cosas porque heredó del Padre. Pídeme, dice. Estamos en el 2:7. Dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Se cumplió esta palabra de Salmos 2:7? Sí. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Dios le entrega a él todo y lo pone bajo sus pies. Entonces, si Cristo fuera el Padre, Cristo, ¿verdad? Dios no le hubiera dicho, te voy a heredar. Si Cristo fuera el Padre, no dijera, ¿verdad? Te daré herencia como herencia todas las... No, dijera, ¿verdad? El Señor dijera ahí, ¿verdad? Porque tú eres el Padre y todo es tuyo. No, hay un orden. Entonces, Jesucristo no es el Padre porque heredó del Padre. Dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy porque también, ¿verdad? El Señor Jesús es engendrado por el Padre. Pídeme y te daré por herencia. Y las recibió, sí. El mundo, ¿verdad? Toda la creación, así habla, hermanos. Apocalipsis 5, ¿verdad? El cielo, lo que está creado en el cielo y lo que está en la tierra, ¿verdad? Y lo que está en el mar y en las aguas. Dice que todos adoraron. Todos se inclinaron, los 24 ancianos ¿verdad? Los 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y los ángeles se postraron ante él. Porque está, ¿verdad, hermanos? Que el Señor Jesucristo está como heredero. Entonces volvemos a decir, el que hereda de alguien no puede ser el padre ni el dueño. Entonces, hermanos, queda bien claro que el Señor Jesucristo es hijo de Dios, como dice Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Cristo recibió como herencia, hermanos, de su Padre todo. Sí. ¿Lo puso bajo sus pies? Sí. ¿Y lo puso como qué? Como Dios sobre todas las cosas. ¿Queda bien claro eso, hermanos? Porque, hermanos, a veces podremos decir, hermanos, que, ¿verdad? Que Jesús no es Dios, sí, pero es sobre todas las cosas, no el eterno. No, Jesús no es el eterno, ¿verdad? Él es el heredero, el que puso su Padre bajo él todas sus cosas. Y él es la cabeza de la iglesia.
Él es el esposo, hermanos, de la esposa que es la iglesia. Bueno, ya son puntos adicionales los que nosotros podíamos agregar, pero qué bonito, hermanos. Dice, tú eres mi hijo. Hermanos, entonces dice, yo te engendré hoy. Entonces, cuando el Señor Jesús es engendrado por su Padre, es decir, por Dios, hermanos, quitamos, ¿verdad?, de nosotros eso, de que a nosotros, bueno, a la gente, ¿verdad?, los envuelven y le dicen que Jesús es el Padre. Entonces, no es el Padre porque Jesús fue engendrado por el Padre. ¿Verdad? ¿Queda bien claro eso? Ok, hermano Merino, permítame tantito, hermano, con su texto. Ok, vamos a ir, hermanos, a otro texto. Hechos 13:30 y vamos a ir rápido. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo, hermanos, pero ya llevo un buen rato, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos está ayudando. Hechos, aquí me dice en lo que tengo, hermanos, en mis apuntes, Hechos 13:33. Mire, Hechos 13:33. ¿Qué nos dice Hechos 3:33? Ok, mire, la otra, ¿verdad? Digamos, ¿cómo podríamos decir? ¿Por qué Jesús no es el Padre? Si Jesús fuera el Padre, no lo hubieran resucitado. Él se hubiera resucitado a sí mismo. ¿Por qué tuvo que haber alguien más poderoso para que lo resucitase? Por eso Jesús no es el Padre, nuestro Maestro no es el Padre, porque Él lo resucitó alguien superior a Él, más poderoso que Él. Miren lo que dice en Romanos, estamos viendo Hechos 13:33, lo cual dice, Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, el Salmo que acabábamos de leer. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu hijo, que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, derramó y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio, no vio resurrección. Oigan, hermanos, no que el Señor Jesús era el Padre. No que el Señor Jesús, hermanos, es el Padre, el Eterno, el Creador. Porque si el Señor Jesucristo fuera el Padre, hermano, ¿qué decíamos allá? El texto que leíamos me parece, vamos a ver. Era el de Isaías, donde dice, no me acuerdo, Jeremías creo. Dice, para ti nada hay imposible. Dios, oh Señor Jehová, aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu grande poder, y para ti no hay nada imposible. Todo lo puedes. Entonces, el Señor Jesús, si Él fuera el Padre, pues Él se hubiera resucitado Él mismo. Hermano, ¿por qué no hacerlo así? Pero, ¿verdad? Hay alguien superior ante el Señor Jesús, por eso nos dice aquí, nosotros también os anunciamos, perdón, ¿cuál era el que estábamos leyendo? Era Hechos 13:33, me salté. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién resucitó, hermanos? A Jesús.
el Padre, ¿verdad? Porque estábamos hablando del atributo de Dios. Dios, ¿verdad? En el atributo de Dios es que Él es el único, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el poderoso, ¿verdad? Esa es una, hermanos, decíamos al principio, atributo único, propiedad o cualidad de Dios. Poderoso como Él, no hay otro. Entonces viene, ¿verdad? Su Padre y lo resucita. Entonces, por eso el Señor Jesús no es el Padre, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien más poderoso que Él lo resucita, ¿verdad? También está el otro texto, hermanos, el otro texto de que hay, hermanos, estamos viendo por qué no es el Padre, porque Él fue engendrado por su Padre. Entonces, cuando nosotros decimos, hermanos, que, hermano Merino, permítame tantito, porque yo quiero salir, ¿verdad? De esto de que los que nos están oyendo nos entiendan un poquito y vean, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad, hermanos? Entendemos lo que se nos ha sido enseñado. Estoy buscando, hermanos, Hebreos 5:5. Miren los que nos dicen Hebreos, estamos corroborando los textos que estamos dando. Si ustedes vieron Salmos 2, ¿verdad? Dice que Dios le dijo, pídeme y yo te daré por heredad a la tierra y hasta los confines. Y sí se lo dio, porque Cristo no era el Padre. Y el que acabamos de leer, ¿verdad? También dice, mi hijo eres tú. Y vamos a leer Hebreos 5:5, que nos dice así en el nombre del Señor. Mire, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran poder, clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, que era el Señor Jesús, hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ustedes creen, hermanos, que si Cristo era Dios, por qué tenía que aprender? ¿Verdad que Dios es el sabio, el que sabe todas las cosas? Entonces Cristo dice, por el cual tuvo que aprender la obediencia. Bueno, que en su Padre, ¿verdad? En Dios, hermanos, tiene que aprender la obediencia, ¿verdad? Que eso como que no cuadra. Dice, ese es el texto que usted preguntó y que lo leyó. Ok, hermano, sí. Permítame tantito. Es que Jeremías 32:17. Vamos a leer el texto al hermano Merino. Jeremías 32, para pasar rápido, ¿ok? 32:17. Vamos a ver. Es el mismo que leímos, yo creo. Sí, el que dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Sí, sí, hermano Merino, sí es el texto que está. Ok, vamos abajo. Ok, estamos leyendo el de Hebreos 5:5, ¿verdad? Así tampoco Cristo se lo glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dice que Cristo, hermanos, no se glorificó a sí mismo. No. ¿Quién lo glorificó? Su Padre. Bueno, si Cristo era el Padre, ¿por qué no se glorificó a sí mismo si en él habita, según toda la deidad en su cuerpo corporal? Ah, porque Cristo no es deidad, sino, ¿verdad? Deidad es Dios, Dios es la deidad. Cristo, ¿verdad? Es el resplandor de su Padre. Cristo es la imagen de Dios. Entonces, ser imagen, hermano, no quiere decir, ¿verdad? El original. Es como yo, ¿verdad? Yo tengo una foto y en esa foto me estoy viendo yo. No soy yo, sino es mi foto. Así también Cristo, ¿verdad? Él era la imagen. Él era el resplandor de su gloria. Mas no era, ¿verdad, hermanos? El Padre. Se me doy a entender, hermano, ¿sí? Ok, yo le pague, hermano. Yo le pague. Ok, entonces estamos viendo, hermano, desmintiendo que Jesús no es el Padre.
Vean, hermano, qué bonito, ¿verdad? Entonces, vamos a Hebreos 1:5 a regresar y vamos a ver qué dice ahí. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace sus... Bueno, ¿quién fue el que dijo adórenle? Pues su Padre. Porque hermanos, ¿verdad? Si él fuera Dios, ¿quién le va a decir a Dios, adore? No, no hubiera habido, el Padre no le hubiera dicho, adórenle. No, miren, dice, qué bonito, dice el 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y dice que aún a Jesús lo hizo menor que los ángeles, así dicen ahí adelante en el 2. Dice, yo te he engendrado hoy. Por eso Jesucristo no es el Padre, porque es engendrado. Y yo otra vez, yo seré al Padre, y Él me será a mi Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren todos los ángeles de Dios. ¿Quién dijo que le adoraran? Pues su Padre. Porque Cristo no se puede autonombrar, ni tampoco se puede autoproclamar. No, ¿verdad, hermanos? Porque entonces sería usurpar un lugar, es usurpar una gloria que a él dice que Cristo lo glorificó. Leíamos en su texto, en el texto pasado. No se glorificó a sí mismo, sino su Padre lo glorificó. Entonces, por eso no es el Padre no, él mismo, hermanos, verdad que él es perfecto, él es santo, él es, hermanos, pues en él habitan todas la deidad, todos los atributos, como santo, amoroso, eterno, hermanos, ¿verdad? ¿Qué más podríamos agregarle ahí? Único, verdadero, invisible. Jesucristo no fue invisible, Jesucristo se vio. Bueno, estamos leyendo Hebreos 1:5. Ahora, vamos hacia atrás. Mire, Salmo 102. Ese texto ya lo habíamos visto, pero nos faltaba leerlo. Salmo 102, 25. ¿Qué nos dice Salmos? La paz del Señor a todos mis hermanos, hermano Temas, Dios le bendiga. A todos mis hermanos, Dios los guarde. Salmo 102, 25. Dice, ¿qué dice el 25? Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Verdad? ¿Qué nos dice Salmo 102, 25, 27? Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿No vemos ahí, hermanos, que el Señor Jesucristo hizo una obra? Con todo respeto, no. Ya vamos acabando, hermanos, vamos acabando. Otra cosa es que Dios es espíritu. La pregunta aquí, hermanos, otra preguntita. ¿Dios puede ser tentado? Dios es espíritu, ¿verdad? Y dice que Dios no puede ser tentado. Fíjense lo que nos dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El Señor fue, amén, hermano, ¿el Señor Jesús fue tentado? Sí, por Satanás, ¿verdad, hermanos? Tentado en todo, ¿verdad? Todo, en todo, pero sin pecado. Entonces, por eso el Señor Jesús no es el Padre, porque Dios es espíritu y un espíritu no puede ser tentado. Entonces, Jesucristo sí lo tentó Satanás poniéndole, ¿se acuerdan? Le dice, mira, si postrado me adorares, te doy todos los reinos de la tierra.
y luego lo lleva al pináculo, ¿verdad, hermanos? Mira, aviéntate de aquí, acaso que escrito está, a sus ángeles enviará Jehová Dios para que tu pie no tropiece en la piedra. Di que tus panes se conviertan estas piedras se conviertan en pan. Entonces, Dios es espíritu. Por eso, hermanos, Jesucristo no es el Padre, porque Dios, siendo espíritu, no puede ser tentado. Y Jesucristo fue tentado. Entonces, vemos, hermanos, ¿verdad? Que por eso también Jesús no es el Padre, ¿verdad? Entonces, la otra, hermanos, ya vamos terminando. Con este texto vamos a terminar. Ya lo leímos y ya, hermanos, lo pasamos ya al principio, pero es importante, hermanos, ¿verdad? Que lo leamos. Hebreos 1, ¿verdad? Dice, ¿qué texto? Vamos a ver acá, más acá, más acá. Sí, es en cuanto, hermanos, a la heredad. Vamos a leerlo, hermanos, otra vez. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nosotros, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, con este texto, hermano, que terminamos y decimos, ¿verdad?, que el Señor Jesús aún él hereda. ¿Qué heredó? Veíamos que Dios le dio por herencia los confines de la tierra. Pídeme, le dice, y te daré hasta los confines de la tierra. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y luego dice, por cuanto heredó más excelente nombre. Entonces la pregunta aquí, si él es el Padre, ¿podría heredar el mismo nombre? No, ¿verdad? Porque debería de haberse llamado como el Padre, pero no heredó. ¿Qué heredó? Los confines de la tierra. ¿Se lo dio Dios? Sí. ¿Todo lo puso bajo sus pies? Sí. ¿También hereda un nombre? Sí. Pero aquel que hereda un nombre, hermanos, de alguien, del Padre, ¿verdad, hermanos? Entonces no es el Padre. Jesús no es el Padre, es el Hijo de Dios, en el cual, hermanos, todo aquel que creyere en su Hijo, ¿verdad, hermanos? Cuando Él venga, dice que Él le va a resucitar de los muertos, ¿verdad? Unos serán transformados, ¿verdad? Si estuvieran en vida, y los que estuvieran en las tumbas serán resucitados, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, excelente tema para todos mis hermanos que oyeron, ¿verdad, hermanos? Y ahí si quisieron apuntar unos textos, hermanos, también yo lo he sacado de mis hermanos, como del hermano Temas, como del hermano, de los hermanos que han hablado. Y para esto, hermanos, le he pedido la ayuda a Dios para que no hable cosas fuera del orden. Y hermanos, creo que en esto poquito que hablamos, hermano, algo entendimos, ¿verdad? Porque así también, hermanos, todos nosotros entendemos conforme a la capacidad, ¿verdad? Por eso dice que Dios dio dones a aquellos. A uno dio 5, a otro dio 2, a otro dio 1, ¿verdad? Y conforme a esa capacidad Dios le dio los dones. Entonces así vamos a comprender. Dependiendo del empeño, dependiendo, hermanos, ¿verdad? Ese, digamos, amor que le tengamos a las cosas, Dios nos va a ir abriendo el entendimiento y la comprensión para entender, hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo trae en ese propósito de su Padre, ¿verdad? Así es, hermano José Alvarado. Hermoso tema que, ¿verdad?, que nos da el apóstol de Dios. Todo lo recibimos de un gran apóstol de Dios, nuestro Padre en la fe, ¿verdad, hermanos? Conforme crezca vuestra fe, decía el apóstol, entre vosotros seremos muy engrandecidos entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿verdad? Todo lo hemos recibido a través de esa elección. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Todo lo hemos recibido a través de la elección, a través de la autoridad. Aún lo material, lo espiritual,
los dones, las virtudes, hermano, el conocimiento, ¿verdad, hermanos? El discernimiento de la palabra, porque hay hermanos que hermanos, ¿verdad? Disciernen la palabra bien bonito. Como el día de ayer estábamos en un rato allá, hermanos, en un live del hermano Oscar. Ya después yo me salí. Muy bonito, ¿verdad, hermanos? Tratamos a aquel católico, porque nos decía que ¿por qué le cantábamos alabanzas al apóstol? Pues está en la Biblia, el hermano Salvador le explicó, hermanos, entendió los textos. Le pregunté, ¿entendiste esos 3, 4 textos que te dio el hermano Salvador? Sí, dijo, lo entendió, pero después se le olvidó, ¿verdad, hermanos? Por eso, pues aquí le damos razón de todo. Y sí, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, lo que hemos entendido es porque, hermanos, Dios nos ayuda a todos. Y el amor que le tengamos a las cosas, hermanos, así desarrollamos los temas, ¿verdad? Porque Dios es bueno y nos da, hermanos, ayuda. Y pues los hermanos que estuvieron aquí, hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga. Ya tenía rato de querer, hermanos, abordar este temita, porque, hermano, no solamente es un texto, dos, sino hay que ver, hermanos, ¿verdad? Hay que ver por qué este Señor Jesús no es el Padre, porque hereda de su Padre. Y alguien que hereda de su padre, hermano, no puede ser el padre, aunque allí diga, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Pero está hablando, hermanos, ¿verdad? En esa unidad, no que sea, hermanos, él el Padre. El que me ve a mí, dice, ve al Padre. No dijo, yo soy el Padre. Y luego yo te dice, yo voy a vuestro Padre. Pues dice, hay otro texto que dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Cuándo dijo el Señor Jesús que era el Padre? No, hermanos, ¿verdad? No cuadra, no cuadra. Bueno, hermanos, pues que mi Dios los bendiga, hermanos, a todos. Y pues Dios les pague por estar aquí, hermanos, y pues, son bienvenidos siempre con los textos. Y ahí, hermanos, perdónenme si no pude leerles un textito que me pusieron. Y también, hermanos, ¿verdad? Y a veces no es que no quiera leerlo, sino que a veces nos salemos un poquito del tema o no, nos vamos por otro lado y perdemos la hilación del temita, ¿verdad? El problema es que el tema, hermanos, el temita se desarrolle y, hermanos, si los que puedan apuntar uno, dos textos, así como lo hice yo, y la comprensión, hermano, a veces, miren, a veces no es tanto los textos, sino hay que comprender, ¿verdad? De qué punto el hermano lo está, hermanos, llevando a cabo. Es que es un manantial de vida eterna. Es una fuente, hermanos, que sale de todos nuestros hermanos, porque hay hermanos que de un punto, de otro punto, hermanos, toman los temas y qué bonito. Pero para eso necesitamos pedirle la ayuda a Dios que nos ayude, hermanos, para entender, comprender. Y es muy bonito, hermanos. A veces nuestra capacidad de nuestra mente, hermano, no nos ayuda porque al principio no podemos comprender y cómo siento que me enredo, cómo no puedo. Pero, hermano, con el tiempo Dios nos va ayudando para entender esos hermosos temas, ¿eh? Es bonito, ¿no es así, hermanos que me están oyendo? Así es, hermano. ¿Verdad que al principio, hermanos, no podemos entender, pero cuando le vamos pidiendo la ayuda al Señor, Señor, dame ese don, Señor, abre mi mente, Señor, despeja mi mente. Poco a poco, hermano, Dios nos va poniendo ahí, hermano. Eso bonito. Vieran, hermano, qué bonito es hablar del tema de la estructura de la iglesia. ¿Verdad, hermanos? De la estructura de la iglesia. Qué bonito es hablar, hermanos. ¿Verdad? Cristo, la piedra angular, y luego los apóstoles, las columnas, hermanos, y ¿verdad? Los apóstoles edifican, y luego dice, cada uno de vosotros vea cómo edifique. Los ministros, los pastores, hermanos, los diáconos, nosotros como iglesia, ¿cómo edificas tú, hermano? ¿Cuál es tu vocabulario? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu forma de andar? ¿Verdad, hermanos? ¿Cuál es tu obrar? Esa es la forma en la cual tú tienes que ver cómo edificas en ese edificio espiritual.
Hermano, es un tema hermoso, que de verdad es hermoso. Y luego dice, ¿verdad, hermanos? Aquel, dice, aquel que construyó una casa, perdón, en la arena, y otro construye una casa en la roca. Aquella casa que fue construida en la arena, vinieron tempestades, vientos, y fue destruida, derribada. Pero aquella que fue construida en la roca, aunque vinieron los turbiones, las tempestades, hermanos, todo aquello permaneció para siempre. Y nosotros, hermanos, ¿en quién estamos edificando? Sobre esa roca que es Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles. Y aunque vengan, hermanos, las tempestades, las turbiones, las tormentas, hermanos, ¿qué le va a hacer a ese edificio espiritual? Hermanos, pues va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque está, hermanos, sentada en la piedra angular, y ahí están, hermanos, las columnas, ahí están, hermanos, ¿verdad? Siendo edificado todo, todos nosotros. Muy bonito tema. Pero todo está, hermanos, que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? A esos, ¿verdad? Que ayudan a edificar el templo espiritual, como los ministros, pastores. Allí está, hermano, cómo edifica uno, sujetándose a esa voluntad de Dios, ¿verdad? A través de ellos también. Porque ellos ayudan al apóstol de Dios, como en aquel tiempo, hermanos, aquellos que ayudaban al apóstol Pablo. Muy hermoso, hermano. Bueno, Dios les pague, hermanos, Dios les bendiga, y ahí estaremos por aquí en otro live, ¿verdad, hermanos? Bendiciones, que mi Dios los guarde y los bendiga. Dios les pague, hermano Merino, a todos los hermanos que estaban ahí, hermano José, hermano Salvador, que estuvieron aquí atentos, hermanos, en este tema hermoso, ¿verdad? Pues aquí estamos, hermano. Dios les pague y Dios les bendiga.